a la Conferencia de los Compromisos Internacionales como marco para las acciones en el ámbito local, hacia una apropiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este evento forma parte de los eventos por la conmemoración del 36 aniversario del Colegio de Sonora. Esta noche nos acompañan el conferencista, el doctor Carlos Echarri Cánovas, del Colegio de México. Sí. Y como moderadora nos acompaña la rectora del Colegio de Sonora, la doctora Gabriela Grijalva Monteverde. Le cedo la palabra a la moderadora. Muchas gracias. Pues muy bienvenidas todas y todos nuevamente a esta, su casa, el Colegio de Sonora, a nuestro invitado estelar de esta noche, por supuesto, al doctor Echarri. Muy bienvenido nuevamente al colegio. Como lo comentaba Ana Rosa hace un rato, el día de hoy, con esta conferencia, damos inicios a un ciclo de 6 conferencias que giran alrededor de los objetivos del desarrollo sostenible, como parte de las actividades de conmemoración del 36 aniversario del Colegio de Sonora. Como todos sabemos, los objetivos del desarrollo sostenible son una serie de propósitos o de metas establecidas en forma multinacional, promovidos por la Organización de las Naciones Unidas, y dan seguimiento a un primer esfuerzo de acuerdos globales para el desarrollo, que fueron conocidos como las metas del milenio 2015. En estas metas del milenio 2015 que señalo fueron antecedentes los objetivos del desarrollo sustentable 2030, que será la materia que nos ocupará a lo largo de estas 6 conferencias. Esos objetivos fueron los objetivos del milenio fueron un primer esfuerzo de acuerdo multilateral, multinacional, con el fin de poner y organizar y poner en el centro de la discusión el bienestar de la población a nivel global. Si bien las metas de los objetivos del milenio fueron más acotados y digamos fueron objetivos que en principio incluían metas muy alcanzables para países de desarrollo intermedio, como es el caso de México, aún así, ni aún en el caso de México fueron cubiertas en su totalidad. Por múltiples y diferentes razones, una de las razones por las cuales se reconoce que incluso las metas del milenio no se alcanzaron, a pesar de ser muy moderadas en varios terrenos para diversos países. Una de las razones es justamente que fueron muy poco apropiadas por los países y muy poco relacionadas con los niveles del ámbito de acción local. Y por eso es que esta experiencia se retoma en los objetivos del desarrollo sostenible 2030, con una agenda un poco más estructurada para que estas nuevas metas puedan ser un marco de referencia para la organización de la acción a nivel local. Y por eso es que la conferencia del día de hoy, de la que nos va a hablar Carlos, pues es sumamente pertinente para iniciar esta presentación o discusión de los significados y la forma en la que desde los ámbitos locales podemos retomar estos objetivos y estas metas para organizar nuestra acción en bien del desarrollo, del bienestar de la población, y poder pensar, imaginarnos, como señalábamos, qué es lo que tenemos que hacer para que en el 2030 podamos estar como deseemos estar. Esa es la invitación que nos ofrecen los objetivos del desarrollo sostenible. Y bueno, como todo esto será materia para las
siguientes conferencias, empezando por esta, pues me permitiré presentar formalmente a nuestro invitado, el doctor Carlos Javier Echarri Cánovas. Es profesor investigador del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Es actuario por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en Demografía por el Colegio de México y doctor en Demografía por el Instituto de Demografía de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Es investigador nacional nivel 3 y preside el Consejo Consultivo Ciudadano en materia de política de población. Señalábamos, se desempeña como profesor investigador en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, el famosísimo CEDUA del Colegio de México, donde ocupa el cargo de coordinador académico de la maestría en demografía. Hasta diciembre de 2011 coordinó el programa de salud reproductiva y sociedad, y de enero de 2015 a enero de 2017 fue presidente de la Sociedad Mexicana de Demografía. También fue coordinador del doctorado en estudios de población y del cuerpo académico Reproducción de la Población y Salud. Fue investigador de la Dirección General de Planificación Familiar de la Secretaría de Salud de México. Sus líneas de investigación son violencia contra las mujeres, estructura familiar y salud materno-infantil en México, salud reproductiva, transiciones a la vida adulta. Tiene pues una múltiple producción de publicaciones. Entre las más recientes podemos señalar La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias, 1985-2016, Ciudad de México, Secretaría de Gobernación, ONU Mujeres y Mujeres, del 2017. Y toda una serie, como les comento, más de publicaciones, que para no hacer más largo esta presentación y pues darle la palabra a quien realmente venimos a escuchar, lo pasamos a hacer a continuación. Bienvenido, muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes por estar presentes el día de hoy, a quienes nos están viendo por medios electrónicos. Muchas gracias por la invitación, muchas felicidades por los 36 años. Quisiera comenzar, ya mencionaron mis antecedentes, pero también hay un antecedente que creo que es importante compartir con ustedes para ver desde dónde hablo yo para esto de los ODS. Hace un par de años me tocó sabático y me fui a la oficina regional de ONU Mujeres para América Latina como oficial de estadísticas de género, donde lo que me tocaba, lo que me tocó es, digamos, la parte final de estos acuerdos, de cómo llegar a los indicadores y metas, y cómo la transversalización de la perspectiva de género y su implantación en los países. Antes de eso también estuve participando en una serie de actividades, tanto a nivel nacional como en la sede tanto de Ginebra como de Nueva York, de Naciones Unidas, para la incorporación de la perspectiva demográfica en estos ODS. De esta manera, la siguiente. Esta nueva Agenda de Desarrollo 2030 tiene 5 pilares: las personas, el planeta, prosperidad, paz y alianzas. Y estos son los 17 objetivos. Hay personas que ya se lo saben de memoria, otras ahí están para que los veamos. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las diferencias principales entre esta nueva agenda y la anterior? Ahora tenemos 17 objetivos y 169 metas, cuando antes eran solo 8 objetivos y 21 metas. Es una agenda mucho más amplia y ambiciosa, que contempla las 3 dimensiones del desarrollo: la económica, la social y la medioambiental. Y antes era una agenda principalmente social. Fue un proceso mucho más participativo, en contraste con el otro, en que los objetivos y las metas fueron definidas por expertos, y algunos países lo veían como una cuestión de imposición. Se pretende que sea universal y transformadora,
más que dirigida exclusivamente a los países en desarrollo. Hay un principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas contra este papel diferenciado entre países donantes y países receptores. Lo del enfoque de igualdad de género, ya vieron por qué hay un interés particular mío, pero antes estaba enfocado a la educación de las niñas y la salud materna. La siguiente, por favor. Y cabe señalar que en particular México, el objetivo de desarrollo de milenio que no cumplió fue el de la mortalidad materna. No logramos reducirla, de hecho tuvimos un ligero aumento con la crisis de la influenza, pero el asunto es no tanto porque hayan sido mujeres que estaban en la sierra donde no había nada. Las mujeres en México se siguen muriendo en zonas urbanas, en las puertas de los hospitales, porque no las atienden, porque no se trata nada más de llevar ambulancias a zonas marginadas, sino de cambiar fundamentalmente nuestro sistema de salud fragmentado, con una sobreutilización, con desperdicio de recursos en algunos casos. Y entonces, si no vemos de una manera global e integral los problemas, no logramos resolverlos, ¿no? Entonces hay un principio transversal que es fundamental, que es el de no dejar a nadie atrás. Y se trata entonces de no ver exclusivamente los promedios, que a lo mejor el promedio lo cumplimos, pero el caso de Sonora es distinto del caso de Chiapas, de Chihuahua, que está aquí junto. Y entonces no debemos de ver solamente los promedios, sino las desigualdades entre países, pero también al interior de los países. Y la otra cuestión que es fundamental es que esta agenda está inmersa en el marco de los derechos humanos. La siguiente, por favor. Entonces, marca un cambio paradigmático hacia un modelo más equilibrado para el desarrollo sostenible. Tiene un anclaje en los estándares internacionales de derechos humanos, y coloca el imperativo de la igualdad y la no discriminación en su corazón. La siguiente, por favor. Esta agenda abre nuevas vías para integrar los derechos humanos en las políticas mundiales y nacionales, tanto en los países desarrollados como en desarrollo durante los próximos 15 años. Quienes estaban anteriormente aquí vieron cómo este enfoque de derechos humanos en los Estados Unidos no le hacen mucho caso, por decirlo así. Y una cuestión que es importante es que establecen responsabilidades en los niveles nacional, regional y global. Se basa en indicadores, los cuales tienen que tener un fundamento de derechos humanos y deben desglosarse, en la medida de lo posible, por motivos de discriminación prohibidas en el marco de la legislación de los derechos humanos. Y las personas deberían, sobre la base de esta agenda, poder pedir responsabilidades a los gobiernos nacionales, estatales, municipales, por el cumplimiento de estos objetivos. Entonces, esta agenda es el fruto de largas y tediosas negociaciones intergubernamentales. Fue un compromiso adquirido entre los países, y uno de los procesos de mayor consulta en la historia de las Naciones Unidas, ya para que yo haya participado, fue muy amplio. Y se aprobaron por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de septiembre de 2015. Y entonces ahí se definieron las 17 metas y los 169 objetivos. Está explícitamente basada en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tratados internacionales de los derechos humanos y otros instrumentos, incluida la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Y dice que pretende alcanzar los derechos humanos de todos y enfatiza las responsabilidades de los estados de respetar, proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza, aunque yo no estoy de acuerdo con el uso de esa palabra, color, sexo, idioma, religión, opinión política u otra, origen nacional o social, propiedad, nacimiento, discapacidad u otro estado. Pero también dice que debe de ser implementada de una manera que sea consistente con las obligaciones de los estados bajo el derecho internacional. Esto quiere decir que cualquier brecha o ambigüedad debe resolverse de acuerdo con los requisitos de la Ley Internacional de Derechos Humanos.
Entonces, en el ámbito regional nuestro, se dirimen las cuestiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ahora, si bien los ODM, como hemos dicho, se referían a un conjunto muy estrecho de aspectos económicos y sociales, los ODS, en estos 17 metas, su desglose en 169 objetivos y 230, porque hay unos indicadores que están repetidos en dos, cumple una amplia gama de cuestiones que cubren todo el espectro de los derechos humanos, algunos relacionados específicamente con derechos económicos, sociales y culturales, los famosos DESC. Entonces, el objetivo 16 sobre sociedades pacíficas e inclusivas también incluye dimensiones de derechos civiles y políticos, incluida la seguridad personal, el acceso a la justicia y las libertades fundamentales, que en el caso del México de hoy en día resultan de fundamental importancia. El objetivo 17 y muchos de los objetivos internacionales bajo cada objetivo se dirigen a aspectos de cooperación internacional y el derecho al desarrollo. Aunque los ODS mismos no estén explícitamente en el lenguaje de los derechos humanos, los objetivos más comúnmente acordados del contenido de los estándares del derecho humano sí están con los derechos más comúnmente acordados del contenido de los estándares de derechos humanos. Por ejemplo, los ODS abordan la disponibilidad, el acceso, asequibilidad y calidad de la educación, la salud, el agua y otros servicios relacionados con estos derechos. Existen objetivos para el acceso a alimentos seguros, nutritivos y suficientes para todos, saneamiento, higiene y vivienda, y el acceso a una calidad segura, efectiva y medicamentos y vacunas esenciales, asequibles para todos. Sin embargo, cuando hay lagunas o inconsistencias, será importante asegurar que la implementación de las metas sea consistente con la legislación internacional de los derechos humanos. Los ejemplos incluyen los derechos sexuales y la salud reproductiva. Y aquí me quiero detener para decir que en nuestra región, a diferencia de otras como la africana y del sudeste asiático, hay un reconocimiento explícito a los derechos sexuales, cosa que no se había logrado ni en Beijing ni en el Cairo, pero en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo se habla explícitamente de derechos sexuales y derechos reproductivos. Entonces, por ejemplo, si la meta 6.2 tiene como objetivo eliminar la defecación al aire libre, no se trata de castigar a la gente pobre que hace del baño en la calle. Se trata de obligar a los estados a brindar servicios de agua y saneamiento. La siguiente, por favor. Esta agenda, entonces, como les decía, una característica fundamental es luchar contra las desigualdades y la discriminación y no dejar a nadie atrás. Y para esto, entonces, tiene un fuerte compromiso con la desagregación de datos. Reafirma la responsabilidad de los estados de respetar, proteger y promover los derechos humanos sin distinción, el hecho de color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o otro índole. ¿Y eso qué quiere decir? Por ejemplo, en el caso mexicano, en la encuesta intercensal en 2015, por primera vez se hicieron preguntas sobre la autoadscripción de afrodescendencia. Que si ustedes ven un billete con la figura de Morelos, se van a dar cuenta que era mulato, cosa que en México tendemos a olvidarnos de esta tercera raíz. Pero, ¿qué significa ser afrodescendiente en México? ¿Es una razón de discriminación? Si no hacemos entonces una recogida de datos que nos permita identificar a los afrodescendientes y ver cuáles son sus logros en acceso a la educación, atención a la salud, empleo, ingresos, etcétera, pues no vamos a saber si necesitamos acciones específicas para esto. Los ODS ya incluyen dos objetivos específicos sobre la desigualdad de género, el objetivo 5 sobre igualdad de género y la meta 10 sobre igualdad de género. Los objetivos y las metas apuntan a no dejar a nadie atrás, pero también llegar primero a los más lejanos. Esto es, si tenemos, y ahí sí perdón por Sonora, pero si tenemos la mortalidad infantil, las tasas aquí en Sonora y acá en Chihuahua, pues hay que atender a Chihuahua sin olvidarlos, pero
tratar de que estas las distancias se acorten, ¿no? La agenda pide que los procesos de seguimiento y revisión de los ODS se basen en evidencia y datos desglosados por ingreso, sexo, edad, raza, otra vez no estoy de acuerdo, etnia, estado migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características dentro de los contextos nacionales. Por ejemplo, en los países africanos, cuando les dice una afrodescendencia, pues dicen, perdón, ¿de qué me estás hablando, no? La siguiente. Esta nueva agenda entonces incluye la lista más amplia de grupos a los que se debe prestar especial atención en cualquier documento internacional de este tipo. Entonces, mujeres y niñas, la inclusión de niños, jóvenes, personas con discapacidad, personas que viven con VIH, SIDA, personas de edad, pueblos indígenas, refugiados, desplazados internos, inmigrantes. Existe un importante compromiso de los Estados miembros con la contribución positiva de los migrantes, y esto es algo en lo que México insistió mucho en las negociaciones. Y se aseguran que la migración se realice con pleno respeto por los derechos humanos y el trato humano de los migrantes, independientemente de la situación migratoria de los refugiados y de las personas desplazadas. Sin embargo, ahí no se pudo meter todo, entonces faltan referencias explícitas a minorías y las poblaciones LGBTI. Los ODS son universales e indivisibles, y todos los objetivos deben implementarse para todas las personas en todos los países. No se puede tomar como un menú a la carta de que, ay, pues a mí me gusta el 5, me gusta el 13 y el 17. No, se debe tomar todo como un conjunto. Se debe de establecer también un sólido marco de rendición de cuentas a nivel nacional, regional y mundial, incluida la rendición de cuentas para los actores no estatales. Esto es, la agenda no es solo para los gobiernos, también es para la sociedad, para la iniciativa privada, para los sindicatos, para los académicos. La Agenda 2030, entonces, para establecer este marco de seguimiento y revisión sólido, voluntario, eficaz, participativo, transparente e integrado, establece principios importantes para todos los niveles, incluyendo la sensibilidad de género y el respeto de los derechos humanos. Hay un foro político de alto nivel donde se presentan informes periódicos. Los primeros serán voluntarios, a ver quién se apunta. México ya hizo un primer informe en el marco de unas guías donde tienen que presentarse estos datos. Los mecanismos de monitoreo participativo también son necesarios en el nivel nacional y regional. Esto es, no se lo tenemos que dejar a los gobiernos solamente. Tenemos una obligación, sociedad civil y la academia, de decir, a ver, ¿qué pasó con este? ¿Qué hiciste? ¿Dónde vamos? Y existen los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, que fueron reconocidos en esta agenda y que deberían de proporcionar el marco para la rendición de cuentas del sector privado. No debemos de tener miedo de decirles, vamos a exigir a las empresas el cumplimiento de los derechos humanos, no vayamos a espantar a las inversiones. No, es una obligación de ellos también. Entonces, para esto se necesita un marco de indicadores de los ODS que tengan en cuenta los derechos humanos para supervisar el progreso de todas las personas en cualquier lugar. Entonces tenemos tres categorías de acuerdos. Primero, los enfoques que orientan las políticas: la igualdad de género en primer lugar, los derechos humanos de las mujeres, la interseccionalidad, que haya una democracia representativa, participativa, y la laicidad, y que haya un desarrollo sostenible e inclusivo. ¿Cuáles son los ejes de implementación? Pues que haya un marco normativo, una institucionalidad, que haya sean procesos participativos, la construcción de capacidades, el financiamiento, la comunicación, la tecnología, los sistemas de información y el seguimiento y rendición de cuentas. ¿Y cuáles son las dimensiones críticas que están tematizadas en derechos? El derecho a una vida libre de violencia y discriminación, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos civiles y políticos, y los derechos colectivos y ambientales. ¿Se pasa lo siguiente? ¿Y cuál fue el proceso de elaboración del marco global de indicadores para los ODS? ¿La siguiente?
La siguiente, por favor. Se creó un grupo en la Comisión de Estadística de la ONU por mandato de la Asamblea General por la relevancia política de la estadística y la información geográfica. En este grupo interinstitucional de expertos sobre los indicadores de los ODS, GIEI, participaron 27 países. La siguiente, por favor. Fue un proceso liderado por los Estados miembros y los organismos regionales como CEPAL y sus equivalentes en otros lados participan como observadores y proporcionando asesoramiento y apoyo técnico. Pueden ver que del ámbito latinoamericano participó México y Brasil. La siguiente, por favor. Y entonces lo que tenían que hacer era desarrollar un marco y una lista de indicadores, proveer apoyo técnico para su implementación, asegurar el uso de definiciones armonizadas, revisar los desarrollos metodológicos e informar sobre el avance global en los ODS. México había un representante, Gerardo Ordaz, del INEGI, que sigue siendo el copresidente de este grupo. La Asamblea General estableció que el marco de indicadores mundial será sencillo pero sólido, abarcará todos los ODS y sus metas, incluyendo los medios de implementación, y mantendrá su equilibrio político y su carácter integrado y ambicioso. Entonces, en marzo de 2016 se acordó una lista de 230 indicadores propuestos por el grupo, se presentó en el ECOSOC y se sometió a adopción por la Asamblea General. En estos indicadores, la siguiente, por favor, tenemos 3 niveles. El nivel o Tier 1, que son los indicadores para los cuales hay metodologías compartidas, claras, se produce información de manera amplia y regular. El nivel 2 son indicadores para los que existen metodologías, pero no se produce información de manera regular. Y el nivel 3 son los indicadores que necesitamos inventar. Necesitamos producir metodología y que haya esto. Ahora, algunos de estos indicadores que se definieron en el nivel 2, en el ámbito global, no quiere decir que en los ámbitos regionales o en los ámbitos nacionales tengan el mismo nivel, ¿no? Y ese es el caso. La siguiente, por favor. Esta clasificación pues es en el ámbito global, no en el ámbito nacional, y hay que estar revisando esta clasificación. Creo que era ya nos vamos. Esta clasificación de manera periódica, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, para 2020 y 2025 se van a refinar estos indicadores. Además, se crearon grupos de trabajo. Por ejemplo, uno sobre información geoespacial. Se trata de meter la dimensión espacial en la dimensión geográfica. Otro sobre interrelación de indicadores. Y un grupo que parecería que viene de México por el SDMX, pero es Statistical Data and Metadata Exchange. Y una cuestión que a partir de esto de no dejar atrás, entonces, implica que los indicadores deben desglosarse, ya habíamos comentado, por ingreso, sexo, edad, raza, etnia, situación migratoria, discapacidad, ubicación geográfica, de conformidad con principios fundamentales. La siguiente. Eso implica también que tienen que tener metadatos. Cada uno de los indicadores tiene que tener su ficha técnica donde se explique cuál es el propósito, cuál es el nivel de detalle. La siguiente, por favor. Los objetivos y metas, la definición y métodos de cálculo, la justificación e interpretación, la desagregación, fuentes y formas de recolección de datos, observaciones y limitaciones, la disponibilidad actual de datos o del nivel de indicador, 1, 2 o 3, las entidades responsables de la producción de los datos y del cálculo del indicador, el calendario de difusión de los datos y el indicador, el tratamiento de los valores faltantes que hacemos cuando no tenemos información, las causas de las diferencias entre cifras nacionales e internacionales y las estimaciones regionales y globales y recolección de datos para el seguimiento global y las referencias. Esto no se trata nada más de decir, pues es 15%, hay que tener toda esta información para efectivamente poder hacer un seguimiento y entonces tener también líneas de base. De dónde partimos, hacia dónde queremos llegar en cada uno de los países. Y esto nos lleva a cuestiones de gobernabilidad. ¿Cuál es el proceso de aprobación de la línea de base?
en el ámbito nacional, regional y global, cuál es el grado de especificidad y cuál es el proceso de revisión. La siguiente, por favor. No sé si alcanzan a ver, pero bueno, aquí lo que tenemos son distintos indicadores, y esta es una revisión que hizo la CEPAL para los países de América Latina y el Caribe, viendo que el ODS 3 sobre salud y bienestar es el que está mejor, porque en 41% de los indicadores se produce el indicador, en un 15% más existe, no se produce, pero está disponible. En este no se tiene información para producir el indicador, y en 10% se tiene alguna información. Entonces vemos que no llegamos al 100% en ninguno, y que pues hay algunos donde solamente se produce, en el de producción y consumo responsable, 8% de los indicadores. ¿Qué pasa en México? Después de todo este preámbulo, aterrizamos en México. La siguiente, por favor. En México se creó un comité técnico especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La primer crítica que tendría yo es que está conformado por entidades del gobierno federal, en el cual no hay una participación de la academia ni de la sociedad civil. Y entonces se hizo, el primer trabajo que se hizo, que fue reportado a Naciones Unidas, es ver cuál es el alineamiento del conjunto de ODS con el Plan Nacional de Desarrollo. Y entonces ver a dónde están, cuáles de las líneas que están en el Plan Nacional de Desarrollo, quiénes son las entidades responsables de cada uno y de qué manera embonan. Hubo algunos, lo que le llaman los indicadores huérfanos, que nadie dijo, esto me toca a mí. Y a ver a quién le toca. La siguiente, por favor. Entonces, tenía como objetivo coordinar los trabajos de carácter conceptual, metodológico y operativo que en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica permitan generar y actualizar periódicamente los indicadores, a partir de los cuales se diseñen y evalúen políticas públicas para el cumplimiento de los ODS. La Secretaría técnica la tiene el INEGI, y la Secretaría Ejecutiva la lleva el Consejo Nacional de Población. Y entonces, la siguiente, vamos a entrar ahora sí en materia. Lo que vemos es lo que presenta en su sitio este comité, el Estado mexicano, y resulta que pues elige algunos. Y entonces aquí, por ejemplo, ven una G para este indicador: proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de pobreza, desglosada por sexo, edad, situación laboral y ubicación geográfica, urbano o rural. La G es global y la N es nacional. Pero fíjense que no hay E de estatal. Esta proporción de la población que habita en hogares de pobreza alimentaria, de acuerdo a la definición de Coneval, que está en la Ley General de Desarrollo Social, ahí sí lo tenemos a nivel nacional y estatal. Pero también podemos tener en algunos casos a nivel municipal, que aquí no aparece. Y entonces, la siguiente, por favor. Pues podemos ver que en el caso de este indicador, pues Sonora, que es la línea azul, el conjunto de la nacional es el rojo, pues está bien, porque en términos relativos está en 970. Ese 9.70 de la población dirían que no está nada bien y que hay que atacarlo. Si lo comparamos otra vez con otras entidades, pues está. La siguiente, por favor. La población que vive por debajo del umbral nacional de pobreza, pues otra vez estamos mejor, pero es 36.6, una tercera parte. Estos son los datos de Coneval para 2014, y pues vemos que el sureste es la parte que está peor. La siguiente, por favor. Hombres, mujeres y niños, todas las edades que viven en pobreza, y aquí tenemos 29.40. La siguiente, por favor. Para el indicador de hambre cero, aquí sí tenemos, ¿cómo se llama? A nivel municipal. La siguiente, por favor. Para el tema de salud y bienestar tenemos pues casi todos a nivel estatal, no podemos bajar. La siguiente, por favor.
Y entonces vemos dos indicadores: mortalidad materna, que ha venido a la baja, otra vez no hemos logrado los descensos que quisiéramos, estamos en una razón de mortalidad materna de 32,20, y la siguiente, partos con asistencia de personal sanitario. El problema es que aquí incluye enfermeras, que bueno, ahí hay una discusión de todos los partos requieren, o podríamos tener partos atendidos por parteras con sistemas de referencia, contrarreferencia. Esa es una discusión que la dejamos para otro seminario. La siguiente, por favor. Pero fíjense, tasa de mortalidad de niños menores de 5 años, y ahí es donde los demógrafos empezamos a repelar, porque lo que decimos es, aquí hay una subestimación, y estos son datos de la Dirección General de Información en Salud, y aunque el director sea mi compadre, pues está mal, porque hay un problema de subregistro que no están tomando en cuenta. Esto para nosotros, para la Sociedad Mexicana de Demografía, para algunos investigadores, esto está por 15, no en 12, el nacional. La siguiente, pero fíjense, esta es la tasa de mortalidad infantil, la otra de menores de 15, de 5, aquí está como en 12, pero en realidad debería de ser 15. La siguiente, y esta es la que está bien padre: proporción de niños de 1 año de edad con esquema básico completo de vacunación en 2015. ¿Ya vieron la cifra? O sea, vacunamos a los niños de Arizona y de Guatemala. Esto es público, no me lo estoy inventando yo. Y esto es el ejemplo básico de por qué se requiere una Contraloría Social. ¿Por qué requerimos los investigadores? Oye, a ver, ya les hemos dicho salió eso? Del CENSIA, y de que pues, lo que pasa es que el CENSIA, los que nos dedicamos a estas cuestiones, sabemos que ellos registran a los niños que les pusieron la vacuna. Y entonces el problema es que seguimos teniendo una cartilla de salud en papel, cuando existen los medios tecnológicos. ¿Y qué pasa en un país como este, que está sujeto a eventos hidrometeorológicos y que se nos mueven el piso y que se nos pierden todos los papeles? Y pues no sabemos, no hay un registro. Cuando dicen, perdón, los de la Coca-Cola, perdón por el comercial, llegan con las señoras que venden quesadillas y una maquinita vía satélite y saben cuántas latas vendió la semana pasada. La siguiente, por favor. En el tema de educación en calidad, ahí tenemos indicadores a nivel municipal. La siguiente. Entonces, pues aquí pues parecería que el acceso de las mujeres jóvenes a la alfabetización pues está cubierto, pero entonces nos tendríamos que preguntar sobre otros indicadores. Si estamos ya en estos niveles, a la hora de traerlo en el ámbito local, pues a ver cuántas de las chicas sonorenses que acaban secundaria entran a la preparatoria y la terminan, que eso es lo que marca la ley. ¿Cuántas de ellas pasan a la universidad? ¿Cuáles son los resultados? Entonces, hablar también de calidad. ¿Cómo nos va en pruebas PISA? O en otras pruebas. La siguiente, por favor. En igualdad de género, pues no hay muchos a nivel municipal. Y el problema es que lo que eligen, la siguiente, por favor, son temas como necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos, la cual sí es una dimensión importante, pero no marca otras cosas de la relación, las relaciones desiguales entre hombres y mujeres en el ámbito de la reproducción. La siguiente, por favor. Tenemos agua limpia y saneamiento, el cual es un problema muy grave. Salud. Y solamente tenemos proporción de aguas residuales tratadas de manera segura. Pero todos nosotros deberíamos de ser capaces de saber el agua que sale de la llave, cuál es su calidad. Exacto. Todos deberíamos de recibir agua potable. Hay una norma oficial mexicana, no me acuerdo el número, aquí en el Colegio de Sonora conocen bien de eso, pero si vemos esta de proporción de aguas tratadas, estamos rete mal. Y en un tema que es fundamental, fíjense que hay un solo indicador. La siguiente, por favor. Energía asequible y contaminante, tenemos dos. La siguiente. Trabajo decente y crecimiento económico. Y aquí otra vez tenemos cuestiones
estatales solamente abajo. Y no se trata solamente de esta cuestión global del crecimiento del PIB por persona ocupada, sino tasas de desocupación, relación entre ocupados y población en edad de trabajar, trabajadores por cuenta propia y no remunerados, etc. La siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector no agropecuario. Y vean que es 43.4. Entonces, en el mundo del trabajo estamos muy lejos de alcanzar la siguiente, una igualdad. Otros son, por ejemplo, la siguiente, trabajo infantil, lo cual debería de estar erradicado. Y sí vamos hacia abajo, pero todavía tenemos 7 de cada 10 que están cumpliendo. ¿Qué pasa en los campos agrícolas con los jornaleros? Ahí Sonora no va para abajo. No, precisamente por esta cuestión de jornaleros agrícolas migrantes, y para lo cual requerimos, o sea, nos comemos las frutas y las verduras sin saber qué hay detrás de eso. La siguiente, por favor. Otro, industria, innovación, infraestructura, la siguiente. Entonces, pues por ejemplo, el crecimiento de la telefonía celular y el acceso, pero el acceso también para esto tendríamos que desagregarlo para saber, por ejemplo, cuántas mujeres indígenas tienen acceso a un teléfono celular. Cosa que no sabemos. En la siguiente, por favor. Y aquí, pues, siendo México un país de los más desiguales del mundo, resulta que el único indicador que marca para esto es la proporción de líneas arancelarias que México aplica a las importaciones de los países menos adelantados y los países en desarrollo con arancel cero. Entonces está bien, es una cuestión de desigualdad de qué le compramos a Haití. Pero ¿qué pasa con la desigualdad entre los estados? ¿Qué pasa con y es algo que también nos tenemos que preguntar. ¿Queremos esto de abatir las desigualdades? No solo está en las plataformas de todos los partidos, pero acuérdense de los sentimientos de la nación de Morelos, moderar la indigencia y la opulencia. Y esa es una asignatura pendiente que lo tenemos en toda nuestra vida independiente. La siguiente, por favor. Ciudades y comunidades sustentables, tenemos un solo indicador, que sí lo tenemos a nivel municipal. La siguiente, y aquí empezamos con los problemas. Producción y consumo responsable, nadie se quiso hacer cargo. No tenemos uno solo. El siguiente, acción por el clima, tampoco. La siguiente, vida submarina. Pues sí, efectivamente aumentamos con esto que pusieron de área natural protegida alrededor de las islas de Revillagigedo, pero pues no hay indicadores estatales. Y pues aunque venga Leonardo DiCaprio, quien haya visto una vaquita marina, que me platique cómo fue, y que se lo cuente a sus nietos, porque ya no va a haber. La siguiente, la vida de los ecosistemas terrestres. ¿Qué pasa con la protección, con las áreas naturales en las entidades federativas? La siguiente, y en la siguiente, por favor. Paz, justicia, instituciones sólidas. Y tenemos como indicadores número de defunciones por homicidio por cada 100,000 habitantes, desglosado por sexo y edad, y aparece a nivel nacional. Los gastos primarios del gobierno como proporción del presupuesto aprobado original, desglosado por sector, para la cuestión de transparencia. Pero entonces, en esto, seguimos con el problema de que estamos viendo las defunciones por agresiones, por homicidio, pero no vemos, y esto creo que es un error. No se trata de ver si subió o bajó la tasa de homicidios. Se trata de ver en cuántos de esos casos se logró hallar un culpable y se logró una sentencia condenatoria en un proceso limpio. No que le hayan sacado la confesión bajo tortura, y que pues que hay que agarrar a alguien, y lo tenemos ahí. Ahora, el asunto, la siguiente, por favor, es que pues esto lo hizo Carlos Galindo del Instituto Belisario Domínguez. Esto es en 2016. Y la siguiente, por favor, y lo hice yo. Estas son mujeres. El asunto es que apenas
ahora en febrero, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública empezó a generar información desglosada por sexo. Apenas. Después de que le hemos estado diciendo, pero pues tenemos ahí un problema de que si no tenemos información desglosada, clara, etcétera. Yo sigo usando las defunciones femeninas con presunción de homicidio a partir de los certificados de defunción, porque ahí tengo sexo, edad, una serie de características que no lo tengo en la información que brindan las procuradurías. La siguiente, por favor. Alianzas para lograr objetivos, hay una serie de indicadores, la siguiente y la siguiente. Y entonces, si vemos cuántos de estos en las metas, en donde tenemos indicadores, lo verdecito es a nivel estatal y lo municipal, ni lo ven, ¿verdad? Pero es el 2.1, 4.1 y 4.2. Esto es lo que el Estado mexicano dice que hay información a nivel municipal. Nosotros pensamos que hay más. Pero el que no lo haya implica que no se le están dando responsabilidades en los ámbitos municipales para una serie de cuestiones. Ahora, es muy distinto hablar en Baja California con 4 municipios que en Oaxaca con 570, en los cuales pues las condiciones de posibilidad son bastante reducidas. La siguiente, por favor. Como les decía, pues yo tengo un sesgo hacia la igualdad de género, la siguiente. Y entonces vemos que efectivamente hubo un anclaje muy importante de los ODS y relacionado con, por ejemplo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de desigualdad hacia las mujeres, que México tiene que presentar su informe, no creo si es junio, por ahí, nos toca pronto, entonces ahorita hay todo un proceso de pues dónde estamos, qué vamos a reportar, y lo interesante de ese proceso, no el de los ODS, es que hay un informe sombra que hacen las organizaciones de la sociedad civil. Entonces el gobierno va y presenta su informe y los grupos normalmente de feministas dicen, no esta, así no. La siguiente, por favor. Y entonces hay una doble cuestión. Se incluyó un objetivo, el 5, específico de igualdad de género, pero también la necesidad de transversalizar la perspectiva de género en toda la agenda. Y entonces ustedes me pueden decir, a ver, ¿y qué tiene que ver la vida submarina con la igualdad de género? Y entonces yo les digo, a ver, ¿qué pasa aquí en el estado de Sonora con las comunidades de pescadores? ¿Cuántas pescadoras hay? ¿Cómo se reparte el trabajo en la industria de la pesca? ¿O son simplemente las esposas de los pescadores que los esperan con su comidita caliente? ¿Hay alguna razón válida para esa separación? Son cosas que nos tenemos que o sea, no está de gratis, pero tenemos que tener una visión, una perspectiva distinta de cómo abordamos cada uno de estos indicadores para ver, a ver, esperen, esta cuestión de la pesca no es exclusivamente masculina y nada de que da mala suerte que se suba una mujer a un barco. No podemos seguir con esos pensamientos. La siguiente. Entonces, se crearon estas metas. Los que tienen números 5.1, 5.2, etcétera, son metas, y los que tienen letras A, B y C son, medios de implementación. La siguiente, por favor. Y entonces uno puede identificar desde esta mirada de género en los 17 objetivos, metas de especial interés, ¿no? Y entonces, pues en Hambre Cero, el 2.1 y el 2.2, en la Alianza para lograr los objetivos, el 8, 18, 19, etcétera. La siguiente, por favor. La División de Asuntos de Género de la CEPAL, entonces, identificó lo que es morado más fuerte, siempre tengo problemas para nombrar colores. Son aquellos donde las metas de igualdad de género y o derechos de las mujeres son explícitas. Este color, ¿cómo le podemos llamar? ¿Jacaranda? Lila. Son aquellas donde la igualdad de metas metas de igualdad de género o derechos de las mujeres que son implícitas. Lo verdecito son metas que crean condiciones para la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Y la blanca son metas vinculadas a la igualdad de género y los derechos humanos de manera indirecta.
Y entonces, pues el 17, pues son creación de condiciones. El 5, pues obviamente están todos, pero podemos ver en cada uno de estos indicadores, ¿no? La siguiente, por favor. Pero aún así hay algunos déficits. Entonces, por ejemplo, tomando América Latina y el Caribe como región, aún no cuenta con indicadores agregados sobre el tiempo que dedican hombres y mujeres a los quehaceres domésticos y los cuidados no remunerados. Tampoco sobre violencia física, sexual o psicológica experimentada entre las mujeres de 15 años o más durante el último año. Cabe señalar que México es una excepción aquí. México ha sido pionero en el desarrollo de las encuestas de uso de tiempo. Se ha desarrollado una encuesta, se me fue el nombre, una cuenta satélite del trabajo no remunerado que muestra que representa el 24% del Producto Interno Bruto. Y tenemos encuestas varias sobre violencia, las CENDIRES, que nos permiten hacer estimaciones de esta violencia. Y México, en los esquemas de cooperación, le ha pasado esta experiencia a otros países de América Latina, de tal manera que también han levantado las encuestas y que la ENDIRE ha sido, que es la encuesta de violencia, que ha sido la base para otras encuestas, y de hecho, bueno, trabajamos en un modelo latinoamericano de encuestas. Entonces, pues hay que hacer mucho trabajo para tener información en toda la región. ¿Sí? La siguiente, por favor. Aquí tenemos, bueno, esto se los voy a dejar y hay algunos sitios que para los que estén interesados tenerlo. La siguiente, por favor. Y entonces, lo que podemos ver es que tenemos como ámbito regional datos disponibles para 76 indicadores, pero solamente 4 están desagregados por sexo. El 331, 342, 831 y 16.2.3. Esto otra vez para todos los países de la región, incluyendo todas las islitas del Caribe. La siguiente. Entonces podemos ver que para la meta 1, pues hay 2 de 12, para la 2, 6 de 14, para la 3, 16 de 26, y así nos vamos, ¿no? La siguiente, por favor. Y entonces, esto se tiene que llevar a un sistema global de monitoreo y rendición de cuentas, donde se han presentado en 2016 4 informes de América Latina, entre los cuales estuvo México. Hubo otro informe de Venezuela que, perdón por mis amigos venezolanos, pero en realidad era puro rollo y no había nada sustantivo. Y bueno, ONU Mujeres prepara un informe global de monitoreo cada 2 años. Y en estos informes, como el que tiene que presentar México ahora, están incluidos, de la CEDAW están incluidos. Pero en América Latina, la siguiente, esta es una complicación, y seguro que van a decir, ¿qué es eso? No se ve nada, pero nada más quiero que vean la complicación precisamente. Creamos un foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible, donde están todas las instituciones, están los países, Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe, Comité de Cooperación Sur-Sur, la Conferencia Estadística de las Américas, está la Conferencia Regional de Población y Desarrollo, etcétera. Y este es el marco de implementación de los ODS, pero no solamente de los ODS, en concordancia con los acuerdos tomados en Montevideo, con el Consenso de Santo Domingo, con Hábitat 3, etcétera. La siguiente, por favor. Y entonces estos procesos de localización van desde lo global, lo regional y lo nacional, tomando en cuenta las dimensiones del desarrollo, la definición política de las metas, su vinculación con planes y programas, que entonces aquí nos faltaría uno tercero que fuera el ámbito de las entidades federativas y en algunos casos municipales, para hacer esta cuestión otra vez. ¿Cuál es la vinculación de los planes y programas con los objetivos? Y el asunto es que luego a veces los municipios, pues su plan es bacheo, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene que ver con el bacheo? ¿Cómo eso se inserta en ciudades seguras? ¿Cómo se inserta en que las mujeres tengan espacios públicos
que se sientan en libertad y no en riesgo de que las violen o las maten. Y para eso necesitamos fuentes de datos que nos den indicadores desagregados. La siguiente. Entonces les decía, los principales mecanismos regionales: la Conferencia Regional de la Mujer, la Convención de Belém do Pará y la Conferencia Regional de Población y Desarrollo, la cual México tuvo la presidencia, se la iba a pasar a El Salvador para que organizara la próxima conferencia, y El Salvador dijo: no tengo dinero a último momento. Entonces México se quedó con eso y estamos viendo qué hacemos con esa papa caliente. La siguiente, por favor. Y entonces, a partir de la identificación de situaciones inaceptables, los países, yo le agregaría los estados, los municipios, deben de definir políticas, planes y programas con acciones específicas que incidan en distintos ámbitos para lograr cambios medibles mediante los indicadores acordados, ajustados a las condiciones locales específicas. La siguiente. ¿Me pásate la otra más? Voy a ir más para adelante. Otra más. Una menos. Y una cuestión importante es que nosotros, no me estoy poniendo la camiseta. México actualmente está presidiendo la Conferencia Estadística de las Américas. El INEGI pues es una institución muy reconocida y está dando también asesoría a otros países en la producción de información estadística y geográfica. Solamente Brasil, con el IBGE, tiene en la misma institución lo estadístico y lo geográfico. Hay otros países como Chile y Perú donde lo geográfico lo llevan los militares, lo ven como cuestión de seguridad nacional, ¿verdad? Y México, por ejemplo, tuvo un proceso de colaboración con las islas del Caribe para hacer una red geodésica, incluso también los japoneses pusieron dinero para el hardware, y poder entonces ligar la información que se recibe, ya sea por encuestas, censos o registros administrativos, con el ámbito geográfico, ¿no? Hay una colaboración con ONU Mujeres, UNFPA y UNICEF para trabajar juntos en la producción de información y asegurarse, por ejemplo, ahorita que estamos en el marco de algunos países ya están en la ronda de los censos, porque Chile, que les falló el censo y lo tuvieron que repetir, Perú, que lo hizo y que no les dieron dinero, entonces tuvieron que conseguir ¿cómo se llama? Pues que un banco les pagara las etiquetas que se pegan en la puerta que ya fue censado, de una serie de problemas, pero asegurarse de que las preguntas que se hacen en los censos nos den información de acuerdo a este marco de indicadores para el ¿cómo se llama? Los ODS. La siguiente, por favor. Ahora, yo les quiero hablar de un ejemplo que hicimos en el Colegio de México, un proyecto conjunto con ONU Mujeres, de ver la adaptación y adecuación de las políticas públicas basadas en evidencia, dirigidas a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, con los objetivos de desarrollo sostenible. Y fueron, la siguiente por favor, fueron 8 pequeñas investigaciones: el curso de vida de las mujeres mexicanas, formación familiar y participación laboral, trabajo y ODS, calidad de la educación y su impacto en el empoderamiento económico de las mujeres, políticas públicas de movilidad y machismo, un análisis de las políticas públicas contra el acoso sexual en la Ciudad de México, ciudades sostenibles para mujeres, más allá del uso del tiempo hacia políticas integrales de cuidados, políticas dirigidas a la erradicación de la violencia contra las mujeres basadas en evidencia, y educación, trabajo y empoderamiento económico, una mirada con perspectiva de género. Y vamos a sacar 2 libros que pronto van a estar ahí. Y entonces, pues por la siguiente, lo que hacemos es revisar, pues, a partir de los indicadores de objetivos, metas e indicadores, cuál es la información existente en México, no quedándonos en lo que el gobierno federal pone, sino pues a ver, sabemos que hay tal encuesta, está tal cosa. La siguiente, por favor. Y así ver, por ejemplo, las cuestiones de diferencias en
la fecundidad adolescente que duplica la de Chiapas a la de la Ciudad de México, la siguiente, o las diferencias en uniones tempranas, que yo sí insisto en que debemos de prohibir el matrimonio infantil, no debe de haber dispensas, aunque me digan que no sirve de nada porque se van a la unión libre, pero tiene que haber una acción del Estado en de decir las mujeres menores de edad tienen que estar en la escuela. Y esta cuestión del mito del amor romántico y de que no, es que es el amor de mi vida, pues si es el amor de tu vida te voy a esperar y aguántate, pero bueno, está entrando a otras cosas que es motivo de otro seminario. La siguiente, por favor. ¿Qué tanto participan hombres y mujeres en cuidados directos? La siguiente, por favor. O en cuidados indirectos. La siguiente. ¿Cuántas actividades no remuneradas hacen hombres y mujeres? La siguiente, por favor. ¿Qué por tipos de actividad? Por ejemplo, no es lo mismo atención a personas con discapacidad según la situación conyugal, que lo hacen por igual, que la atención a niños menores de 6 años, que lo hacen más solteras y exunidas que las mujeres unidas. Y esto tiene que ver con la solidaridad familiar, el papel de las abuelas, que es muy importante para esto. La siguiente, por favor. ¿Cuántas horas promedio se dedican? Y no es lo mismo otra vez las que están unidas para el cuidado de personas mayores de 60 años o la preparación y el servir alimentos. Entonces tenemos que ver políticas específicas para distintos grupos de personas. La siguiente, por favor. Y la diferencia geográfica. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que es participación por sexo en el trabajo no remunerado. ¿Qué tanto más hacen mujeres que los hombres? Y pues aquí vemos que las mujeres en algunos municipios pues participan 5 veces más que los hombres. Y esta cuestión de que uno pensaría que tiene que ver con marginación, pobreza, pues al ver este mapa dice uno, no, hay otras cosas atrás y tenemos que hacer políticas específicas regionalizadas. La siguiente, por favor. Esto lo vemos también, diferencias. Por ejemplo, hay menos diferencia en atención a personas con discapacidad que en limpiar, lavar y planchar. Lo seguimos viendo como actividades de mujeres. Y si lo hace un hombre, lo critican por mandilón, por no sé qué. No. Los trabajos de la reproducción cotidiana son necesarios y tenemos que hacerlos hombres y mujeres. Tenemos que dejar de estarle cargando la mano a las mujeres, poner dobles y triples jornadas. Y este tipo de cuestiones, entonces, pues, a ver, ¿qué está pasando aquí en la Sierra Madre Occidental? Y fíjense, y compárenlo con Oaxaca. Este tipo de... La siguiente, por favor. ¿Cuántas horas más trabajan las mujeres que los hombres en las actividades no remuneradas? Y en esto, otra vez, algo pasa en la Sierra Madre Occidental, 15 veces, o sea, el tiempo más 15 veces mayor. La siguiente, por favor. Y entonces, ya para que respiremos, la Agenda 2030 refleja las aspiraciones de un mundo mejor donde se respeten los derechos humanos. Y es necesario discutirla en el ámbito local e incorporar sus indicadores en los programas de gobierno y en los esquemas de monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Y quiero cerrar diciendo que la academia y las organizaciones sociales tenemos una obligación de participación activa. Muchas gracias por su atención. Pues después de este completo, interesante recorrido sobre la temática convocada, vamos a dar inicio a un breve espacio de preguntas y respuestas para aprovechar. Preguntas evasivas. Pues para aprovechar a nuestro invitado y pues su experiencia en el tema. Abrimos una ronda.
¿Quién se quiere apuntar? Adelante. Gracias. Buenas noches, doctor Carlos, pues le agradezco mucho la información que nos da. A mí me encanta el tema de los ODS, o sea, es algo que vengo conociendo desde la empresa, y actualmente pues me encuentro aquí en la maestría en el colegio. A mí me interesó mucho la última parte, donde nos dice cómo desde la academia podemos ver un poco más rica la información a lo que en el caso de las metodologías de México pues están reportando. ¿De qué manera se modifican estos indicadores en la rendición de cuentas global, de los indicadores que salen de la academia propiamente? No sé si me explico. ¿Se complementa con lo que ya está haciendo el gobierno federal? Más que cambiar, de que digamos encontremos otro valor, porque la fuente es única, bueno, excepción de estas cuestiones que les mencionaba de vacunación, mortalidad infantil, mortalidad materna no, porque hay un observatorio de mortalidad materna donde la academia participa fuertemente, coordinado por Graciela Freyermuth de CIESAS Sudeste. Pero el asunto es la desagregación de los datos y cómo lo vemos, cómo trabajamos más esta interrelación de los indicadores. Y entonces, como les decía, por ejemplo, ¿cuál es el impacto de la educación en el trabajo de las mujeres? Porque si nos quedamos simplemente en las desigualdades por sexo de no sé cómo estarán aquí, de razón hombre-mujer entre los estudiantes, pero pues yo tengo por ahí una foto de mi mamá, piensen, hace algún tiempo, en un congreso, y es la única mujer entre puros hombres. Entonces, ahí hemos avanzado, pero si después vemos cuántas de las mujeres que terminaron una carrera se incorporan al trabajo remunerado, pues hay y alguien me puede decir, pues si fue su decisión, qué bueno, pero ¿realmente fue su decisión? ¿O hay una presión social para quedarse en el hogar, cuidar a los niños, etcétera? ¿Qué pasa si un hombre decide, pues a mí me gusta cocinar, entonces tú vete a trabajar y yo me quedo aquí, yo hago la limpieza, voy de compras, preparo la comida? ¿Cómo va a ser percibido socialmente? Tenemos que trabajar en eso, y eso no es específicamente con políticas salariales, etcétera, sino cambios culturales. Y entonces ahí regresamos a los libros de texto desde la primaria, porque es importante una serie de cuestiones. Entonces yo creo que más que suplantar o modificar, es ahondar o bajarlos a nivel municipal y tratar de ver cuáles son las características de estos municipios que hace que haya mayor desigualdad en distintas cuestiones en distintos lugares. Allá, si dan su nombre también y se identifican. Hola, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes, muchas gracias por su exposición. Javier Mejía, aquí estudiante del Colegio de Sonora. Y mi inquietud, doctor, va más enfocado a la cuestión de que estos objetivos pues traen implícita una idea de crecimiento económico. Y precisamente antes de que usted llegara, pues estábamos en un seminario con el doctor Chomsky, que nos dice que pues básicamente el capitalismo pues no es una opción viable. ¿Por qué? Por una fórmula muy sencilla, porque tenemos pues un crecimiento económico permanente en un contexto de recursos económicos finitos. Entonces a mí me gustaría conocer su opinión respecto a eso, y si conoce pues también la postura de la ONU, ¿no? De ni siquiera pues dar cabida a otras posibilidades que no van de la mano con un crecimiento económico sostenido a través del tiempo, que sabemos pues no es posible, ¿no? Híjole, voy a disentir de ti. Y creo que por eso, cuando empecé, dije que la base eran los derechos humanos. Aunque haya por ahí, crecimiento del PIB, etcétera, que es necesario para dar satisfactores a la gente, si solamente estos indicadores fueran eso, entonces no tendrían el indicador de trabajo decente. Entonces, tenemos, sí, efectivamente, hay una tendencia mundial a la subcontratación, contratación por honorarios, eliminación, como lo planteaba Chomsky, de
la noción de derechos a la atención a la salud, a la jubilación, etcétera. Aquí lo que está planteando en el tema de trabajo decente es lo contrario. Es cuántas personas tienen un trabajo, ¿cómo se llama? Bien remunerado, como las condiciones organizadas. Con protección social, etcétera. O sea, no de la manera como se crea trabajo en los Estados Unidos, o como, digamos, ciertas empresas quieren. Creo que es muy importante esto. Y además hay otra cosa, el tema de la sustentabilidad. Y entonces voy a poner un ejemplo que seguramente va a ser controvertido: la minería. ¿Qué pasa con la minería? Entonces, sí, las empresas mineras dicen que generan no sé cuántos empleos y que generan, ¿cómo se llama? Mucha riqueza. ¿Para quién? Para los accionistas canadienses, seguramente. ¿Es moral y éticamente aceptable que el agua se destine a temas de fracking en vez de que se destine al consumo humano y a un uso racional en la agricultura? Nos vamos a ir exclusivamente por esta cuestión de es que está generando empleo. ¿Qué tipo de empleo? ¿Y cuáles son las condiciones, incluso para la salud de esas personas? Por no recordar lo que pasó aquí con el río Sonora, ¿no? Entonces, yo no estaría de acuerdo que la guía sea el crecimiento del PIB. Creo que precisamente va más allá, trasciende esa mirada. Ahora, para lograr muchas cuestiones, pues sí se requiere que haya un crecimiento de la producción económica, pero pues como comentábamos hace rato, a ver, aquí ustedes algo que tienen en abundancia es sol. Y entonces, ¿qué pasa con la producción de energía solar? ¿Dónde están las políticas para los desarrollos tecnológicos, para tener paneles solares más baratos, para tener baterías que permitan tener, que tú pones y en la noche lo usas y etcétera, para la producción de autos eléctricos, etcétera? ¿Por qué no hay paradas, en cada parada de autobús un panel solar, si es lo que le sobra aquí? Y entonces ir hacia un consumo, y lo de consumo, ¿cómo se llama?, responsable, quitarlo del consumo de carbón, cuando a ustedes les sobra sol, ¿no? Esas son las cosas que tenemos que pensar, que tenemos que reflexionar en el ámbito local. Obviamente eso, pues a lo mejor en otras entidades no lo pueden hacer, pero aquí sí. Y por eso entonces regreso a lo último, pues tenemos que participar activamente. Y digan, no, es que se va a ir la inversión extranjera. Pues la inversión extranjera es bienvenida cuando respeta la normatividad, incluyendo la de los derechos humanos. Pues con esta... Sí. Aquí. No. Sí. La última, por favor, porque ya... Sí, bueno. Doctor, mi nombre es Rodolfo Bernal y soy egresado aquí de Colson. Yo tenía algunas preguntas aquí, pero en no de tiempo las voy a tratar de resumir y eliminar un par de ellas. Resulta que le estaba leyendo algunos datos de la ONU y me llamó poderosamente la atención el hecho de que se siga manejando un indicador que para mi gusto está subestimado, ¿verdad? Porque resulta que aún se maneja el indicador de pobreza, aquel de $2 por día, ¿no? Y resulta que Coneval y la CEPAL nos dicen que el indicador en México, ¿verdad?, de pobreza alimentaria está por abajo, ¿sí?, de los dos salarios mínimos, del salario mínimo, ¿sí? O sea, el salario mínimo no cubre las necesidades alimentarias de la población, ¿sí? Es lo que nos dice la CEPAL, ¿no? Con datos de Coneval. Los acabo de consultar ahorita en la tarde.
para venir un poquito informado a esto, ¿no? Entonces, ese es un asunto, creo yo, un poco preocupante, ¿no? Que sobre qué base están estimando un objetivo tan ambicioso como es acabar con el hambre, ¿no? Para 2030. Me parece que ni considerando los anteriores objetivos que decían algo parecido, erradicar la pobreza, ¿verdad? Los objetivos del milenio, y ahora estos nuevos objetivos nos plantean también acabar con el hambre, ¿no? O sea, me parece que en el contexto de la situación actual del mundo y de los procesos de acumulación que estamos viviendo, tan desiguales, me parece un objetivo bastante ambicioso, ¿no? O sea, creo yo que no estamos siendo muy realistas en ese sentido. Pero respeto a la opinión de... Hay que atrevernos a soñar, y el asunto es que hay que poner los objetivos por arriba. Yo ahí sí, otra vez, difiero con usted en eso. Bueno, no otra vez, difiero con la pregunta. Sí. Porque sí creo que hay que poner la vara alta. Y tenemos que exigir. O sea, yo sé que es muy difícil, pero pues a ver, a los que se presentan a las elecciones, ¿cómo le vas a hacer? O sea, a ver, acabar con el hambre, ¿cómo? ¿Por dónde? ¿De qué? Ahora, respecto a lo primero, el indicador de 1.25 es uno y el de la definición nacional es otro. El asunto es que con el 1.25, o sea, la proporción de personas que viven con menos de $1.25 de Estados Unidos al día, es algo internacional que nos podemos comparar con cualquier país del mundo. Con la pobreza de Coneval, como es una definición local, que aunque hayamos exportado esta cuestión de la medición multidisciplinaria de la pobreza, solo nos podemos comparar con México. Y por lo que hizo INEGI, pues ya rompimos la tendencia histórica. Y no voy a decir más nombres porque para no meterme en broncas políticas, y además lo están grabando. Pero ahí está la posición de Coneval sobre el cambio que se hizo en la última ENIG, ¿no? Y pero entonces por eso están los dos indicadores. En la comparabilidad internacional, o sea, de acuerdo a este estándar internacional y de acuerdo a la definición nacional. Y entonces ahí no nos comparamos con Bolivia. Ahí nos comparamos de cuál es el nivel de pobreza ahorita, en las distintas dimensiones, y cuál debe ser su reducción. Y nos toca exigir, no solo a académicos, sino también a organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, etcétera, exigirle a los gobiernos que haya planes y programas que tengan metas claras y decir, a ver, partimos de aquí y le vamos a hacer así para llegar acá. Y que estén rindiendo cuentas. De eso se trata. Ahora sí, la última, Norma, la última. Bueno, general, a lo mejor, en general, perdón, muchas gracias. No es como un aparato muy grandote, muy especializado, pero que en realidad no cuestiona las razones de esos problemas. Pues, o sea, están los problemas centrales, está el objetivo de darle seguimiento y una aspiración como bien señala. Pero el cuestionamiento a por qué están así los países, me parece que o no lo veo presente, a lo mejor que un poco se relaciona con la base, o sea, de por qué las causas de esto, ¿no? Ahí sería mi comentario. Nada más. Pero yo creo que eso no le toca a esto, eso nos toca a nosotros. Nosotros, me pongo mi camiseta de académico. A nosotros es a los que nos toca identificar razones, identificar por qué. Y el asunto esto es una cuestión de aplicación universal. Entonces, pues uno sí le puede criticar a los Estados Unidos, como lo hace Noam Chomsky, la falta de adherencia a los derechos humanos y esta cuestión de maximizar beneficios. Y entonces, pues si le tienes que recortar seguros médicos a los trabajadores, pensiones, pues recórtaselos para ganar más dinero. Eso pasa allá. Aquí lo que nos toca es que pasa en México con el respeto de la, ¿cómo se llama?, de la Ley Federal del Trabajo. Y también esto del empleo decente nos lleva a cuestionarnos nosotros mismos.
¿qué hacemos nosotros? Y se los voy a plantear. A ver, ¿quién de aquí tiene una trabajadora doméstica? ¿Cuántas de esas trabajadoras domésticas están inscritas en el IMSS? ¿Y cómo le hicieron? Buscándole. México no ha firmado el convenio 169. Estas son absolutamente, ¿cómo se llama? Excepcionales. No está cubierto. En otros países como Perú o Brasil es sencillísimo inscribir a una trabajadora, pagarle para que tenga una jubilación. Exacto. Las condiciones de trabajo de las trabajadoras domésticas, se acaba de crear un sindicato, pero fue el año pasado, es una cuestión muy reciente. Entonces también tenemos como individuos una obligación de cubrir con eso, de, a ver, el trabajo decente que nosotros generamos. Y, a ver, espérenme, digamos, también hay una cuestión de que pues no se vale ir a la CEDAW, a la CSW, cuando en tu casa no estás haciéndolo. Exacto. Y pues eso también es una causa, ¿no? ¿Qué estamos enseñándole a nuestros hijos en términos de cuidados, de quién lava los platos, de quién prepara alimentos? O seguimos con esta cuestión de hija, prepárale la comida a tu hermanito, y no al revés. ¿Dónde está la paridad de género en los gabinetes estatales y municipales? Ahí se los dejo. Creo que efectivamente hay una serie de cuestionamientos, pero nos toca a nosotros hacerlo. Y nos toca a nosotros evidenciarlo y decir, esto es una situación inaceptable que se debe de cambiar. Y esto nos da el marco. Muchas gracias. Bueno, con esta primera conferencia, muchísimas gracias, Carlos. No, la materia. No, muchísimas gracias. Quiero comentarles a todo el mundo que con esta, con este inicio de las conferencias, realmente, justamente lo que el Colegio de Sonora quiere hacer es promover esta reflexión en la que nos involucremos como parte de la sociedad activa para tratar de entender las problemáticas que vivimos y la forma en la que podemos contribuir con acciones informadas, estratégicas, hacia la solución de las múltiples problemáticas que tenemos. En ese sentido, yo quiero decir también que este es un esfuerzo colectivo de la planta académica del colegio, que da inicio aquí y que se propone posteriormente también traer e invitar a los actores gubernamentales y de otras y de organizaciones sociales para que podamos conjuntar esfuerzos y agarrar esto como un marco orientador, justamente, que nos permita organizar acciones en el terreno social. Agradezco pues por supuesto a Carlos por esta conferencia, pero pedirle que seguramente nos va a acompañar, le vamos a pedir acompañamiento en esta tarea que estamos iniciando, porque pues esto va hasta el 2030, ¿no? Sí. Realmente vamos a tener que rendirnos cuentas nosotros mismos de en qué contribuimos para que en el 2030 estemos como vayamos a estar. Creo que ese es un ejercicio al que invita este marco de referencia, que es limitado, que es mejorable, que se puede, pero que da ese marco para pensar y reflexionar qué es lo que tenemos que hacer, cómo estamos y qué es lo que tenemos que hacer para el 2030. Y que no estemos en el 2030 diciendo, ay, estamos de tal forma, pero no nos sintamos involucrados en ese estado, en esa condición en la que vamos a estar en
2030. Entonces yo agradezco también, quiero decir, a los colegas del colegio que están impulsando justamente esta reflexión y que lo queremos tomar efectivamente en el ámbito local. Al Colegio de México le tocará, pues, como siempre, trabajar el ámbito nacional, pero efectivamente al Colegio de Sonora le compete particularmente, pues, ver cuál es la situación y proponer o conjuntar esfuerzos con el resto de actores de la sociedad, tanto gubernamentales como en el ámbito privado, no gubernamental en general, para pues, unir esfuerzos para trascender las problemáticas tan fuertes que tenemos. Pues cordialmente invitados todo el mundo a lo que sigue después. Muchísimas gracias.